reflexionar con ustedes tres cositas sobre lo que Cristo es, ¿no? Tres cosas. Cristo es 1000 veces más de lo que estoy diciendo, vamos a decir en esta noche, pero en esta noche vamos a ver tres cosas que Cristo es para cada ser humano. Abra su Biblia en capítulo 11 del libro de San Mateo. Unos versículos muy conocidos, ¿no? Para todos, 28 hasta el 30. Son versículos que si no lo sabe de memoria puede memorizarlos. Esta palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, Padre Celestial, por lo que Cristo es, por tu inmensa gracia para nuestras vidas, tan necesitadas de Cristo Jesús. Y tú nos guiaste un día, Señor, a descansar en tu gracia manifestada por medio de Él. Y gracias por el gozo y la seguridad. Gracias por el descanso. Y gracias por entender que es nuestra autoridad de parte de Dios y que podemos aprender de ti, Señor. Delante de ti está cada hermano y hermana. Sabemos que tú los conoces, que sabes sus necesidades, sus luchas y todo lo que hay en sus vidas, Señor. Más de lo que ellos entienden, tú los entiendes. Y sabemos que tú eres misericordioso y oyes nuestra oración y haces más de lo que nosotros pedimos o entendemos, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Anoche estábamos diciendo que la Biblia, aparte de que del capítulo 2, a partir del capítulo 12 del libro de Génesis, Dios se ocupa de la formación de un pueblo, ¿cierto? Llama a una pareja, a un hombre llamado Abraham, descendiente de Sem, y a su esposa, que vive en una de las ciudades más antiguas del mundo, en Ur de los Caldeos, y le llama a salir. El propósito, ustedes saben que era formar un pueblo, ¿no? Transformó la vida de Abraham. Primero fue justificado y luego fue transformado. Fue transformado, lo que enseña la Biblia, el día que fue circuncidado. No solo fue una circuncisión física, sino en su interior. La Biblia muestra eso varias veces, que Abraham de ahí en adelante era otro nombre, con otro nombre. Primero se llamaba Padre Alto y después se llamó Padre de Multitudes a partir del día en que fue circuncidado. No solamente fue cortar una parte de su cuerpo, fue cortar algo interior. Lo desligó de la familia de Adán, la familia que vive bajo la influencia del maligno y del pecado. Pero que aparte de lo que Dios se ocupa, sus profetas se ocupan de ese pueblo, porque Dios cumplió, Dios no hay nada que le estorbe para cumplir sus propósitos. Con todas las dificultades que ese pueblo lo sacó de la esclavitud, lo llevó a través del desierto. Muchos pecaron, pero Dios no fracasa. Los hombres pueden fracasar, pero Dios no fracasa. Siempre introdujo, ¿cierto?, una multitud muy grande en una tierra especial llamada Canaán, y cumplió con ellos su propósito. A través de ellos Dios nos dio nada menos que la Biblia, a través de Israel, ¿no? Pero también a través de ese pueblo Dios dejó un testimonio para todas las naciones. La Biblia enseña que el propósito de Dios al manifestar todas estas señales poderosas con la liberación de Egipto, Dios tenía un propósito también con todas las naciones. Dice: desnudé mi brazo delante de las naciones, y sacó en libertad a lo que parecía imposible. Dios quería que todos los hombres de este mundo sepan que hay un Dios real y verdadero, ¿no? Sabemos que todas las naciones cayeron en lo que se llama politeísmo, en la creencia de muchos dioses, y eso es demoníaco, porque es contrario a la voluntad de Dios.
Y Dios quería en su gracia que las naciones sepan que sí existe un Dios único y verdadero. El Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que llamó a esta familia y hizo un gran milagro cuando ya humanamente no era posible que tuvieran un hijo. Pues Dios les dio ese hijo, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Para qué hizo Dios eso? De darle a una pareja, él de 100 y ella de 90, un hijo cuando humanamente no era posible. La misma Biblia dice que eso lo hizo Dios para que ellos mismos, toda esta nación, supieran que ellos eran una nación diferente, una nación creada por Dios, una nación única. Y para que ellos y todas las naciones sepan que este pueblo es único, fue levantado de un milagro de dos ancianos teniendo un hijo suficientemente fuerte, ¿cierto? ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Y a propósito dice bendecir a todas las naciones. Dejó el testimonio de lo que Dios hizo en Egipto. Dios quiso que quedara escrito todo eso para que gente sepa. A Israel les dijo: ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios. ¿Por qué les dijo eso? Está en capítulo 19, versículo 4. Era porque ellos, igual que las naciones, eran politeístas, creían en muchos dioses. Eso es una desgracia, ¿cierto? Y eso está lleno de leyendas y lleno de mitos. Y por eso le dice: pero ustedes vieron, yo soy real, ustedes vieron mis obras. Yo no soy un mito, yo no soy una leyenda, yo no soy un cuento, yo soy un Dios real. Y ustedes lo vieron. Y para nosotros quedaba escrito, ¿cierto? Para que también lo veamos. Pero aparte de eso, la Biblia tiene un mensaje central que no solamente tiene que ver con Israel. Y ese mensaje central es, les dije, anunciar una persona. Así como lo oye. Anunciar una persona. Una persona que es la que la humanidad entera necesita. Todos, absolutamente todos necesitan a Cristo. No importa quién, qué clase de persona sea, ni que crea, ni tenga religión o no tenga, todos, absolutamente todos necesitan urgentemente a esa persona. La Biblia, el libro que es la palabra de Dios, anoche dimos unas muestras de que es la palabra de Dios, que millones de personas, ricos y pobres, ignorantes y sabios, por supuesto más que todo pobres, aunque Dios no hace excepción de personas, pero su pueblo siempre está con gente de abajo, ¿cierto? Así fue Israel con esclavos allá en Egipto, y también es con la iglesia. ¿Y qué? Al no hacer acepción de personas, el pueblo de Dios siempre ha estado entre la gente más humilde y más pobre, y Dios manifestó allí su poder, anunciándoles a todos esa persona única, porque no hay otra esperanza para el hombre y la mujer. El problema gravísimo es que se ha cumplido una palabra profética que dio Dios a través del apóstol Pablo, ¿no? Dijo: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué fue el engaño de Eva? Dos cosas simples y muy claras, pero fueron capaces de trastornar completamente la mente de Eva, engañarla para desobedecer a Dios y obedecer al maligno. Primero le dijo que lo que a Dios había dicho no era verdad. Fatal, ¿no? Terrible decirle a un ser humano: lo que Dios te ha dicho, lo que está escrito, o lo que ha dicho, eso no es cierto. Si el hombre que se queda sin la verdad de Dios, ¿en qué queda? En el aire. Pero después le dijo: antes él bien sabe, ¿no?, que el día que coman serán semejantes a Dios. Le estaba diciendo: él tampoco es como tú crees. Atacó a Dios y atacó su palabra, y Eva lo aceptó. Desobedeció a Dios y obedeció al maligno. Pasó por encima de Dios y de su palabra, y así vino el pecado
a la humanidad del cual usted y yo también somos víctimas todavía, ¿cierto? Pero Dios entonces anunció una persona como la respuesta de Dios. Es la respuesta de Dios a la necesidad tan grande del hombre que cayó en el pecado, se hizo pecador. Y dice, esa es la respuesta, una persona. Entonces, Dios quería que ese pueblo entendiera. Cuando ustedes vieron lo que dice a los egipcios, estaba diciendo, yo soy un Dios real, yo no soy un cuento. Pero a través de eso quiere que todos sepamos que sí existe un Dios verdadero, el que creó los cielos y la tierra, el que se ha ocupado por milenios de nuestra salvación, dándonos a una persona única, una persona que en teología se dice es consustancial con Dios el Padre, es decir, que es de la misma esencia, de la misma naturaleza. Eso quiere decir el texto cuando dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito de Dios Él le ha dado a conocer. En el unigénito, en el original dice el monógenes teos. Mono, único, genes, naturaleza. El único de la misma naturaleza de Dios el Padre. Sin embargo vino, usted sabe, ¿no? Nacer en un pesebre y todo lo que pasó. ¿Cuántos bendicen su nombre? Para esta desgracia del hombre no hay otra solución. El enemigo entonces, como profetizó el apóstol Pablo, primero lo que hizo con Eva, decirle que Dios no era como él creía, como ella creía, y que su palabra tampoco era la verdad. Pablo dice, temo que con ustedes los creyentes, Satanás haga lo mismo. Como después que Cristo vino, debemos saber esto bien claro. Él representa a Dios mismo. Él es de la misma naturaleza del Padre, consustancial con el Padre, coexistente eternamente con el Padre. Y entonces Él vino, dice la Escritura, más que todo en Juan, he venido enviado de Dios, por una parte. Pero otra parte dice, he venido en nombre de mi Padre, es decir, representando a Dios. Dice, la palabra que yo les doy es la palabra que Él me ha dado. Y las obras que yo hago, las hago en nombre de mi Padre. ¿Para qué? Para que los hombres creyeran en Él. Lo ha enviado y el que cree en Él, cree en Dios. Y el que no cree en Él, hasta luego. ¿Cómo podemos nosotros creer en Dios? Solamente creyendo en Jesucristo. Esto no lo dice el hombre. El apóstol Pedro dijo en su primera epístola, capítulo 1, versículo 21, dijo esto, escuche. Y mediante el cual, Cristo, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha glorificado, a fin de que tengan ustedes en Dios su esperanza. Solo creyendo en Cristo creemos en Dios. Escuche lo que dijo Juan. El que no honra al Hijo, usted sabe el resto, ¿cierto? ¿Qué dijo? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es muy serio, ¿cierto? Muy bien. A esa persona única, así como delante de Eva, trastornó la mente de ella diciendo, Dios no es lo que tú has pensado. Tampoco lo que dice es cierto, ha actuado maliciosamente. Pablo dice, con ustedes tratará de hacer lo mismo. ¿Qué cosas son lo mismo? Distorsionar la imagen de Cristo ante nosotros. ¿Lo entiende, cierto? ¿Lo entiende? Hacer que usted no vea lo que realmente Cristo es. Y por eso desde que la iglesia nació han venido, lo que ha hecho el enemigo es inventar cristos falsos dentro de la iglesia. Varios. Pero el Cristo falso, esto es muy duro decirlo, porque no es nuestro ministerio desacreditar a nadie. ¡No! La gente, como dice el dicho, las cosas se caen por su peso, ¿cierto? El que tiene la verdad sabemos que tiene la verdad, y el que no tiene la verdad sabemos.
Pero usted y yo vivimos, cuando vivíamos en la religión, con una imagen, permeó nuestra mente, una imagen de un Cristo que se ve más bien trágico. De un Cristo que lo inventaron muchos mitos, que tuvo una madre mitológica, que tuvo un nacimiento mitológico, que no fue un nacimiento natural. Seguramente algunos recuerdan que de niños nos han enseñado sobre el nacimiento de Cristo, que así como la luz, el sol pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo, así Cristo nació sin que María perdiera absolutamente nada de su virginidad. Estaba diciendo que Cristo tuvo un nacimiento mitológico, no es un personaje real, como dice la Biblia. Eso no parece tan grave, parece tan bonito, en una fábula bonita. Lo grave es que contradice la Biblia. Lo grave es que lo mismo que dijo el enemigo, no es cierto lo que Dios ha dicho. Así está diciendo, ese nacimiento que muestra que lo que fue tan natural, no es cierto. Y el Cristo que está en las Escrituras no es el mismo. Le voy a decir de una vez algo que quisiera que usted lleve en su mente y en su corazón. ¿De qué depende la excelencia de su vida como cristiano? O apagado o mediocre. ¿De qué depende? Depende de quién sea Cristo para usted. ¿Quién es Cristo para nosotros? Les ruego en el nombre del Señor que no piense más en ese Cristo trágico que presentan la religión, siempre desfigurado, siempre manchado, siempre, casi nunca hablan de Él como el triunfante sobre la muerte, sobre el diablo, sobre el mundo y sobre todo como es. ¿Por qué no deja eso y comienza a verlo en las Santas Escrituras? ¿Quién es Él? El que Dios nos ha dado para ser nuestra única solución perfecta, ahora y por la eternidad. Los hombres que han creído lo que dice las Santas Escrituras, lo que Cristo es, y han atendido el llamado de que primero fuimos llamados del mundo a creer en Cristo para ser perdonados y salvados, pero que ahora que ya somos creyentes somos llamados a la comunión con Él, 1 Corintios 9, y han atendido a este llamado y se han dejado guiar por el Espíritu a esa comunión. Y han entendido que esa comunión crece y crece y crece y crece. Así como a nivel humano, ¿cierto? Usted se conoció un día, las que son casadas, un día se conoció con un jovencito, ¿cierto? ¿Y cómo creció esa relación? Fue acercándose. No había otra manera. Con Cristo no hay otra manera de nosotros saber quién es Él. Pero somos llamados, dice, a la coinonía con Él. ¿Qué es coinonía? Esa es la palabra original. En la Biblia la palabra comunión, ¿cierto? ¿Sabe lo que es la comunión con Cristo? Es decir, la traducción más cercana del griego al español es que coinonía es contacto. ¿Ha sentido el contacto con Cristo allá en su corazón, en lo íntimo de su vida? ¿Ha sentido el contacto con Cristo? ¿Sí o no? Claro. Empieza como algo muy, muy pequeño, porque antes de que entendamos la doctrina de la comunión, Él actúa. Él siempre es el iniciador. ¿Quién inició el plan de nuestra salvación? Pues Dios, ¿cierto? Y así es en la comunión con Cristo. Primero nos hace saborear, no entendemos nada. Yo decía, pero ¿qué es esto que siente uno? El día que encontré el texto que Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo, fue como quien encuentra un diamante. Más que eso. Dijo, esta es la explicación de lo que yo he sentido. ¿Cuántos saben que está llamado a crecer en esa comunión con Él? Empieza allí suavecito, pequeñito, y puede convertirse
Les mostré anoche el ejemplo de Pablo. Dice, nosotros mirando a cara descubierta, oiga, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cómo había crecido Pablo, cierto? Porque le dio la prioridad en su vida, le dio el primer lugar. Tal vez terminaba, lo último que hacían al dormirse era la coinonía con Cristo, y lo primero que hacía era, y eso crece y se fortalece. Pablo llegó más profundo todavía de eso. Escúcheme esto, lo voy a decir, está en 2 Corintios 4:5. Él dijo esto: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. En esa comunión, en su espíritu, él podía ver en el rostro de Cristo la misma gloria de Dios el Padre. Por eso Pablo fue lo que fue, ¿cierto? La vida de Pablo es tan sorprendente. Lo que hizo fue tan impresionante, ¿cierto? El milagro de un perseguidor se convierte en un discípulo tan apasionado que prácticamente al otro día de haber tenido ese encuentro, no al otro día porque le duró 3 días allí ustedes saben, la casa de un personaje, y ahí llegaron. Ananías, enviado por Dios, le habló de la palabra de Cristo, el que se ha aparecido, lo bautizó y todas estas cosas, y como 3 días después ya estaba predicando: Cristo es el Hijo de Dios, el que la había perseguido. Ahí, luego los judíos se dieron cuenta que este que era su gran defensor de la ley y que perseguía a los cristianos, se había convertido y que estaba predicando a Cristo. Digo, vamos a matarlo. Y hablaron con el rey Aretas: ¿por qué no nos permite matar a este sinvergüenza, a este hereje que está predicando estas cosas? Pero Pablo se dio cuenta y tuvo que huir, dice, bajado por un canasto, y se fue al desierto. ¿A qué se fue? Según la escritura, dice, estuve 3 años. Él era maestro de la ley, un gran erudito de la ley, eso lo vemos en sus escritos, ¿cierto? Conoce la ley de una manera tan impresionante y vio que la ley contenía la sombra de los bienes venideros, pero ahora ha entrado en una etapa que ya no tiene que ver de ser celoso con el cumplimiento de la ley, sino que es el evangelio y la gracia de Dios. Y él mismo es testigo, dice, yo siendo un perseguidor, y él me rescata de pura gracia. Entonces tiene un anhelo, ¿qué es la gracia de Dios? Y se va a la universidad, pero una universidad que es en el desierto. ¿Usted quisiera también entrar en la universidad o no? Y allá, en los encuentros con Cristo, la coinonía fue tan grande que le fue revelado todo el evangelio. ¿Recuerdan en Gálatas cuando dice: el evangelio que yo les he predicado no lo recibí de hombre alguno? Si los apóstoles no le tuvieron que compartir nada a él, dice, tampoco de hombres, y los discípulos tampoco. Y un día, guiado por el Señor, fue a encontrarse con los apóstoles a Jerusalén para exponerles el evangelio. Y quedaron asombrados, ¿no? ¿Cómo es posible que todo lo que Cristo nos enseñó aquí en la tierra nos está revelando el cielo? Este tipo sabe más que nosotros. Todo lo que le hicieron a él, dice que 5 veces lo azotaron, al estilo de ese tiempo, ¿no? Con un azote que tenía unas cosas tan horribles. Y le daban 39 azotes, 5, un juguete con 5 cosas, y tenía cosas ahí pensadas para que doliera tremendamente. Una vez le dieron 40 azotes a uno y murió. Entonces dije, no, demos 39 solamente, quitémosle un poquito a la ley. Y dice, 5 veces 40 azotes menos 1. Intentaron matarlo varias veces, ¿cierto? Una vez lo encontraron en el templo
haciendo ciertas cosas que Pedro y otros les aconsejaron que hiciera, porque esa gente bajo la ley estaba que se lo querían matar como fuera, pues. Y lo encontraron en el templo y ahí me hicieron que alboroto, lo tomaron preso y querían matarlo. Estaba en manos de los soldados y de pronto dijo, se me permite hablar. Y cuando iba subiendo por unas escalas tenía todo el mundo a la vista. Y se le permitió hablar, y cuando empezó a hablar en hebreo, todo el mundo cayó, porque sabían que era un rabí de la ley. Pues solo los rabíes de la ley hablaban hebreo. El hebreo ya era una lengua muerta y en el momento el que se hablaba era el arameo. Hebreo solamente los maestros de la ley. Entonces cuando lo escucharon, no lo mataron porque no fue el plan de Dios, ¿cierto? Y después 2 años preso a raíz de eso, y finalmente él pidió que lo remitieran a César en Roma. Era para librarse, pero iba a cumplir el propósito de Dios. Era el propósito de Dios que fuera allá a predicar el evangelio. Usted sabe que hubo un náufrago, tuvo varios días como un náufrago, ¿cierto? Llegaron a un pueblo llamado Malta, lo picó una culebra y Dios es el milagro de que nada le pasó. Ese hombre, lo que sufrió, usted no se puede imaginar. Como hoy en día conocemos la geografía bien, por donde todo el kilometraje que fue por el río, por el mar Mediterráneo, todo lo que anduvo en esto se ha calculado que son 26,000 kilómetros que caminó. Llevaba todos sus enseres cargados, tenían que pagar hasta personas a veces, porque iban de misioneros sin saber ni cuándo volvían, si volverían o no, así que llevaban lo que tenían. Todo lo que Pablo sufrió, ¿por qué? Porque conoció a Cristo y amaba a Cristo y dijo, eso es muy poco. ¿Cuántos saben que cuando amamos a Cristo nada nos queda grande? ¿Cuántos saben que lo único que puede hacer completa a una persona con una satisfacción absolutamente única es el amor de Dios? ¿Por qué Dios insiste tanto en que conozcamos el amor? ¿Cierto? Hay un énfasis tan fuerte. Primero bajo la ley y después bajo la gracia. Que amen a Dios. ¿Será que Dios es egoísta y quiere ser amado? No. Es porque si usted y yo no tenemos el amor, no vamos a conocer realmente. Somos salvos, por supuesto, pero no vamos a experimentar lo máximo de la vida. Usted ve el énfasis tan grande. El énfasis en capítulo 13, 1 Corintios, ¿cierto? Dice, si yo hablase lengua, si entendiese todo el misterio, si no tengo amor, nada soy. Más impresionante, si entregara todos mis bienes y mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. ¿Qué énfasis? ¿Por qué Dios hace tanto énfasis? ¿Por qué? Lo que se muestra ahí es la bondad tan inmensa de Dios. Aquí la mayoría son padres y madres, ¿cierto? Como padre normal, usted con sus hijos, el bien en todo, ¿cierto? Y es incondicional, ¿cierto? A veces son rebeldes, son groseros, son muchas cosas, pero usted sigue el bien y el bien. Les pregunto, ¿quién será mejor padre, usted o el que está arriba? Pues si usted como ser humano anhela lo mejor en todo, ¿cierto? Prácticamente los buenos padres hacen todo por sus hijos. Trabajan día y noche si es necesario y casi la meta siempre es este hijo, su salud, su educación, su bienestar. Hay madres tan buenas, madres solteras, tienen un trabajo y todo lo invierten en la educación de un hijo o una hija. Pero Dios es mejor padre todavía. Él sabe que lo único que puede hacerle a usted pleno, como que ha llegado donde debe ir,
Mientras tanto somos personas que no tenemos un descanso verdadero, el amor. Pero ese amor depende de la clase que Cristo, que usted y yo tengamos. Hay un solo Cristo. ¿Y por qué dijo de la clase de Cristo? Porque a través de la historia uno sigue los cristos falsos en el mundo y dentro de las religiones para hacernos creer que este es el Cristo. Deseche eso y vuélvase con todo su corazón a las santas escrituras. Y el que va a encontrar llena nuestro corazón. En lo que leímos dice, venid a mí y yo os haré descansar. Él sabe todos los sufrimientos y las cargas que lleva el ser humano. Pero ¿cuál es la carga más pesada? La culpa, el pecado. No hay nada más que agobie la vida del ser humano que el pecado. Porque el pecado es un muro que se levanta entre Dios y nosotros. Dios no puede pasar ese muro porque Él es santo y no puede tener comunión con un corazón pecaminoso. Casi sería necesario que Él cambiara su naturaleza santa. Eso es imposible, ¿cierto? Y para nosotros también ese muro llamado pecado, también no lo podemos franquear porque no es posible acercarse con un corazón malo a la santidad de Dios. La Biblia dice que Él es, su santidad es temible. El Dios temible en santidad. Él es amor, pero es temible en santidad. Entonces lo que hace con la persona de Cristo es enviarla para que Él rompa el muro. Él, ¿por qué dice que da descanso? El descanso del perdón. ¿Cómo hizo para darnos descanso del perdón? Estaba profetizado esto. Primero dice en Isaías 53, usted lo conoce igual que yo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. El pecado hace eso, ¿no? Él es el buen pastor, pero las ovejas se desperdigaron por todo el mundo y hay dentro del hombre una naturaleza pecaminosa que le hace huir de Dios. Por eso al hombre en la Biblia se le llama un ser errabundo, una palabra antigua del español, ¿cierto? Tomado de una oveja que se descarría. Y la gente, los que entienden a las ovejas, dicen que ellas tienen una característica, es que ella nunca es capaz de encontrar el camino para volver. Ella se pierde y se pierde y se pierde más hasta que alguien lo devora, que así son las ovejas. Dios sabe lo que dice, los compara con ovejas, ¿cierto? Nosotros tenemos algo de nosotros mismos que en nuestra condición de gente sin Dios, hay algo dentro de nosotros que no quiero. Recuerda lo que hizo Adán y Eva después de haber pecado y sintieron que Dios estaba por allí. ¿Qué dijeron? A esconderse donde se pueda, pero no era posible. ¿Dónde estás? No era que Dios no sabía dónde estaban. Y está probado, todo ser humano tiene la misma actitud. La religión, esa no le demanda un encuentro con Dios, acepte toda esta cosa de religión. Esa no le hace huir. No estamos hechos para huir de una religión del hombre, pero sí huimos de Dios. Y Dios nos buscó, así como buscó a Adán y Eva, los buscó. Les habló la realidad. Has comido del árbol que te dije que no comieras. Le habla de las consecuencias. Tendría que ser sacado del huerto del Edén. Tendría que trabajar para ganarse el pan de día, porque esa abundancia solamente estaba en el huerto de Edén, donde no tenía necesidad de trabajar. Por eso, cuando Cristo vino, dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe cómo es la conversión de una persona? Está escrito esto en Romanos 10:20. La conversión de una persona. Parecido a la de Pablo es la conversión de todas las personas. Dice, fui hallado de los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Nadie es salvo porque busque a Dios. Dios nos busca.
No solo buscó a Adán y Eva, no solo Cristo dijo venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. La realidad gloriosa es que Él busca y busca a todos. No sabe dónde están. No, no es eso ¿qué es lo que busca? Su corazón. Eso es lo que Él busca. ¿Qué palabra más Pablo se encontró que él había dicho en Isaías? ¿Cierto? Lo que está en Romanos 10:20, él cita una palabra que estaba en Isaías, que Dios ya lo había dicho, que la conversión no era porque el hombre era tan bonito que buscaba. No, dice, fui hallado de los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Yo traté 32 años de encontrar a Dios. Mis padres muy religiosos. En mi familia, mi primo Demetrio Rosero estuvo para ordenarse de sacerdote. Una hermanita de él, Pastora María, es monjita de una familia súper religiosa. Creíamos hasta en los rejos de las campanas. Cuando no pude encontrar la paz, hay una necesidad y busca dentro de él. Cuando no la encontré, entonces me fui al mundo, me hundí. Pero compré un Nuevo Testamento y lo leí, porque mi papá me enseñó a leer en la casa antes de ir a la escuela, y para como un examen de lectura me puso a leer el Nuevo Testamento delante de él. Entonces yo aprendí muchas cosas del Nuevo Testamento. Buen maestro, ¿no? Sí. Pero al leer ese Nuevo Testamento sabe una cosa. Me dejó una cosa en el corazón, como una luz, como una lucecita que era como una paz y como un gozo y como una seguridad. Pero como había dejado a la religión completamente, estaba hundido, perdido en toda clase de maldad. Y cuando vino esa luz a mi corazón y allí permanecía, dije, ahora sí vuelvo a mi casa a practicar la religión con mis padres. Pero después de entregarme otra vez con tanta fuerza, y hubo una oportunidad que llegó un misionero católico, y todo eso nos preparó a los jóvenes una semana para confesarnos. Con él no era de cualquier forma. Pero encontré la paz. No, Señor. Aquello que yo sentía, decía, pero no comprendía nada. Si hubiera encontrado un pastor evangélico, me hubiera orientado. Pero no, Señor. Pues no encontré la paz. Entonces leí los libros. Entre la literatura de mi papá está el libro Imitación de Cristo, escrito por un sacerdote, Tomás de Kempis. Además leyó mucho de la Biblia y tiene mucho de la Biblia. El libro es lo máximo de la literatura de los católicos. Así que yo dije, aquí sí encontré la respuesta. Imitación a Cristo, dice Tomás de Kempis, es no pensar el mal, no hablar el mal, no hacer el mal. Comulgar todos los domingos, comulgar en semana cuando pueda. No les gusta ese libro a muchos católicos porque no habla de María, ¿no? Me agarré de ese libro con toda la fuerza de mi alma. La gente me decía, ¿no es cierto que usted es evangélico? Yo decía, ¿y por qué? Porque se lo ofende a uno su honor religioso, pues se lo ofende, ¿no? Como religioso es bastante soberbio con su religión. Bastante engreído ignorantemente con su religión, porque así le han enseñado a uno. Lo cierto es que estuve unos años, allí estaba el muchacho, fielmente media hora antes de la misa, arrodillados. Había oraciones de sobra, de memoria, para orar, porque tenía mucha hambre y no encontraba. Comulgaba todos los domingos. El que en la doctrina católica, si estamos consagrados, no hay necesidad de ir al curita a confesarnos, sencillamente seguimos comulgando y comulgando y comulgando. Pero yo iba a los confesionarios para preguntarle a los sacerdotes,
con mi interrogante, ¿por qué a pesar de tanta? Dejar el pecado completamente, comulgar todos los domingos, hacer tantas cosas, pero un corazón lleno de tantas cosas como arrastrando cadenas. ¿Sabe? Pues no por menospreciarlos, pero si ellos no tenían la respuesta para sus propias necesidades, ¿qué tener para conmigo? Lo cierto, después de unos pocos años de andar en esa vida, la gente decía, es que exactamente como ustedes son los evangélicos, ellos están lejos de cualquier cosa que sea pecado. Yo decía, no, señor, para ser un buen cristiano no hay necesidad de ser evangélico. ¿Sabe? De un momento a otro me encontré en una condición tan tremenda. Tuve un sueño que iba por un camino, había un muro oscuro, por aquí un muro alto, ennegrecido, y por aquí otro muro, y yo iba por ese callejón y caminaba, pero de pronto estos muros se encontraban y yo quedaba sin salida, encerrado. Unos meses después de eso, cuando estaba a punto de enloquecerme, y yo vi a una familia evangélica que tenía como una paz, que tenía algo tan extraño. Yo dije, pero ¿qué es que tienen? ¿Qué es que tienen? Hasta que vi a un muchacho de esos orando, no rezando, y yo dije, estos son evangélicos. Me dio una desilusión tan grande. Qué horrible es la religión, ¿no? Se pasa toda la vida inmunizando a las personas en contra de la verdad. Qué impresionante eso, oiga. Así que yo dije, qué lástima, tan buenas personas y tan engañados. Era el 4 de agosto. Este 4 de agosto cumplí 53 años, eso fue en 1970. Iba por un camino solo, a punto de enloquecerme. Pero en medio de la angustia dije, ¿quién es el que tiene la verdad? Pero de la angustia. Y una voz me dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero fue una voz, palabras tan sencillas, que me quitó como una carga, como un enorme peso de encima. Entonces yo me llené de valor y dije, ¿y quién es el que tiene la verdad? Entonces, no, yo lo que le dije fue, entonces conocemos al que tiene la verdad es por la vida que lleva. Y una voz me dijo, sí. ¿Sabe una cosa? Nunca volví a ser el mismo. Me llené de un gozo. Me llené de una paz. 15 minutos después de eso yo aparecí un muchacho de 15 años, con un gozo y una paz. Y nunca volví a ser igual. Después fui al pastor de esa congregación. Él me llevó a Cristo y empecé mi vida cristiana. Igual, ¿no? Que mucha gente se convirtieron en un momento cuando ya no había esperanza. Se cumplió la palabra que dice, fui hallado de los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. El Dios que nos dio la vida se interesa tanto que nos sigue todos los pasos prácticamente. Y cuando hemos perdido toda confianza en nosotros mismos, yo la había perdido completamente. Yo llegó el momento que abandoné completamente cero religión. Y entonces entré en una crisis y me vi a punto de enloquecerme prácticamente. Yo estaba como destornillado prácticamente. Cuando Cristo me alcanzó y nunca volví a ser el mismo, ¿no? Por eso yo amo a Cristo, ¿no? Y sé que es realidad. Cuando Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo haré descansar, es el descanso del perdón. Pero ¿qué le costó a Él darnos el perdón? Le costó esa palabra que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Dios cargó en Él todos nuestros pecados. En la doctrina eso se llama imputación, ¿no?
que le fueron imputados todos nuestros pecados, sin dejar ni uno solo de nuestros pecados, le fueron imputados, cargados a él. Fue el designio de Dios, fue Dios que anunció eso, porque no hay otra esperanza. Pero mire, es una persona, ¿cierto? No es la bondad nuestra, no es una misión, es Dios por medio de Cristo. Pero luego dice: llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso. Vaya otra vez. Primero descanso por venir a Él, es el descanso del perdón. Pero usted debe saber que lo que Cristo hizo por nosotros es más que haber quitado nuestros pecados. Porque aparte de esto que se llama imputación, de que le fueron imputados, Él fue como Él quiso, dijo, así como nos puede servir de ilustración esto. Esto está en Filemón, en la carta de Filemón. ¿Quién era Filemón? Filemón era un creyente de cierta posición económica. Se había convertido con Pablo. Pablo había dormido en esa casa, conocía a esa familia. Habían dado posada y comida a Pablo. Habían servido al apóstol. Pablo conocía allí a sus esclavos. Uno de los esclavos era hermano de Filemón. Pablo fue llevado a la cárcel. Y qué sorpresa, ¿no? Estando en la cárcel, cuando ve que llega uno de los esclavos de Filemón. Y allá no había escuchado mucho, o no había querido convertirse tal vez. Y ahora Pablo le presenta el evangelio y se ve la tremenda conversión. Y entonces ahora Pablo sabe que tiene que volver, porque parece que hermano de él y esclavo se había evadido de su patrón, y eso era un delito que podía dar castigos muy grandes, y fue a la cárcel precisamente por haberse evadido de su patrón. Era ley del imperio, él tenía derechos, había pagado plata, lo había comprado, tenía derechos. Evadirse era un delito. Pero Pablo entonces sabe que él tiene que volver a decirle: perdóname, amo, me evadí, aquí estoy para servirle. Entonces Pablo tiene que enviarle una carta. La carta de Filemón es para eso, para decirle: que es de tu sangre, que fue tu esclavo. Y le dice esto, mira una carta. Pablo sospecha tremendo, de pronto le robó algo para tener para el camino. Y dice: Filemón, ahí te envío a si te defraudó en algo, yo te lo pago. Yo te lo pago, le repite. Yo te lo pago todo lo que él te haya perjudicado. Yo te lo pago. Y otra cosa le dice: recíbele como a mí mismo. Y sigue hablando: recíbele, si me amas, recíbele como a mí mismo. Exactamente es lo que Cristo hizo. El Hijo dijo al Padre: todo lo que ellos te deben, todo lo que te han ofendido, cárgalo a mí en la cruz. Lo que usted y yo hemos hecho, lo cargó Cristo. Pero hay otra imputación. La segunda imputación es que Pablo le dice: pero recíbele, si me amas a mí, recíbele como a mí mismo. Es lo mismo que hace Cristo, ¿no? Padre, recíbeles, ámales como me amas a mí. Eso es usted. Una persona que su perdón costó un precio tan alto. Enviar a una persona única, absolutamente única, el Hijo de Dios, toma un cuerpo humano a través de una persona especial, bienaventurada, María, el personaje de las Escrituras, no el personaje mitológico de la religión idólatra. Y por haber quitado nuestros pecados, la Biblia dice que el sacrificio de Cristo, en capítulo 5 de Efesios dice que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio completamente voluntario, ¿no? Debemos saber que Cristo no vino como un esclavo, no, Señor. Vino como hijo, como es eternamente el Hijo de Dios, y vino
para ofrecer su vida, si él voluntariamente quería hacerlo. Él lo explicó, ¿cierto? Nadie me quita la vida, dijo en capítulo 10 de Juan, sino que yo mismo la pongo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Así que la puso voluntariamente. Fue por amor al Padre y por amor a nosotros que puso su vida en la cruz. La Biblia dice que seguramente por el hecho de ser tan voluntariamente y algo tan aterrador como la cruz, y sin embargo fue hecha con amor, por amor al Padre, dice que fue de olor fragante. Si usted ha confiado en Jesucristo como su Salvador, usted tiene olor de Cristo. Entonces tiene olor de grato delante de Dios. Le ha sido imputado los beneficios del sacrificio de Cristo. No solo quitó nuestros pecados, sino que ahora usted es una persona que tiene olor a Cristo. Ese es el descanso, ¿cierto? Hay descanso de la culpa y hay descanso porque delante de Dios somos agradables. No por nosotros mismos, sino por Cristo, por Cristo, por Cristo. Además, Cristo de por sí, el Hijo de Dios, tiene fragancia. Eso es un lenguaje demasiado espiritual para nosotros, ¿no? Que aparte de su sacrificio, no hay tiempo de explicar toda la enseñanza que hay en el tabernáculo, que habla de la fragancia de Cristo. Cristo es de un olor fragante ante el Padre. Y los que tenemos comunión con Cristo tenemos fragancia de Cristo. Entonces hay un descanso total. Ha sido quitada la culpa y somos aceptos, como dice Efesios 1:7, somos aceptos en Cristo ante Dios. Descanso. Descanso de la culpa, descanso que ante Dios soy aceptado como Cristo. Cristo es único como Hijo de Dios, pero nosotros, por haber creído en Cristo, también llegamos a ser hijos y somos aceptos ante Dios. Descanso. Pero luego hay otra palabra, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es el yugo? ¿A qué se refiere aquí con el yugo? Eso dice el texto, ¿cierto? Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí. Algo tan extraño, ¿cierto? Llevad mi yugo. ¿A qué se refiere con esto? ¿Cómo lo interpretamos? No tenemos que interpretarlo. Sencillamente que la Biblia nos diga a qué se refiere cuando Cristo dice: llevad mi yugo. A la luz de la Biblia, llevar el yugo es someterse a una autoridad. La Biblia habla de someterse a la ley, al yugo de la ley, y la Biblia habla de someterse al yugo de la autoridad. Así que cuando Cristo está diciendo llevad mi yugo, está diciendo: yo no soy solamente Salvador, yo soy la autoridad suprema. ¿Recuerdan cuando ya iba a ir a su Padre Celestial, se encontró con los apóstoles? Una palabra tremenda que le dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. ¿Qué significa la autoridad de Cristo? Es la autoridad misma de Dios. Si usted obedece a Cristo, está obedeciendo a Dios. Pero en este llevar el yugo del Señor, no es como el de un esclavo a un amo. No, es completamente diferente. Llevar el yugo, para los que conocemos siquiera una medida de llevar ese yugo, es un gozo, es un anhelo obedecer a Cristo. Más adelante dice: mi yugo es fácil, ¿cierto? ¿Por qué la gente dice: no? Yo sí quisiera ser cristiano, pero es que eso es muy costoso. No. ¿Es verdad que hay que diezmar? Me han preguntado a mí y le digo: mucho más que diezmar. Más del 10% hay que pagar. Digo: más del 10%. Entonces 20%, mucho más. Y llega y dice el 30%, y no, mucho más. 50%, no señor, y van subiendo. Hasta llegan al 100% y dice: más del 100%. ¿Más del 100%? Sí.
te cuesta más que la plata. Te cuesta decirle, tú eres mi Señor, para obedecerte de por vida. Te cuesta tu propia vida entregársela para que Él te transforme. ¿A cuánto les gusta el Evangelio? Él es el Salvador que nos salvó de esa manera tan asombrosa. No hay nada en este mundo, en toda la historia y aún por la eternidad, lo que siempre nos va a causar asombro es que Dios haya hecho algo tan sublime, ir hasta la cruz. Si comenzáramos a explicar lo que es la cruz, quedaríamos muy perplejos, ¿no? Que el que dio la ley dice, bueno, ustedes la violaron, yo recibo el castigo. ¿Cómo explicamos eso tan? El amor de Dios, lo que es capaz de hacer, ¿no? Él da la ley, la violamos, la pisoteamos y dice, bueno, no hay otra alternativa. Yo pago. Yo lo pago todo. ¿Le gusta el Evangelio? Pero ahora usted ha descansado porque tiene una aceptación ante Dios. No es el hombre que dice, allá en su casa lea Efesios, debe ser el 7, que somos aceptos. Es una de las palabras. Entonces, llevar el yugo del Señor es el de alguien que, comprendiendo el amor de Cristo, sabiendo quién es Él, lo que Él representa, es la autoridad misma de Dios. Así como creer en Cristo es la manera de creer en Dios, así como aceptar la salvación de la cruz es creer en la salvación que Dios prometió, todo es por medio de Cristo, ¿cierto? Así someterme a la autoridad de Cristo es la única manera de obedecer a Dios. Hay un engaño que se llama triteísmo. Y casi la mayoría de los cristianos caen en eso. ¿Qué es eso? Triteísmo es pensar, bueno, no importa a Dios, pero con Cristo estoy un poco bien. O no importa a Cristo, pero yo creo en la bondad del Padre. Dividimos al Padre y el Hijo. Como que podemos tener al uno. Mucho ojo con lo que estoy diciendo. Que podemos honrar a Dios, pero que no importa mucho. Eso es dividir a Dios. Eso es absolutamente imposible. Eso no haga nunca. Nunca haga esto en su mente. La obediencia a Cristo es la obediencia a Dios. La desobediencia a Cristo es la desobediencia a Dios. El amor a Cristo es el amor al Padre. La honra a Cristo es el honrar al Padre. Eso no lo dice un hombre, es las Santas Escrituras que dicen eso, cuánto creen la palabra de Dios. Cuando Él dice mi yugo es fácil y ligera, es decir, obedecerme a mí, sencillamente llegamos a amar a Cristo. Y cuando amamos a Cristo, anhelamos. Nos duele mucho cuando violamos alguno de sus santas palabras, porque es alguien a quien amamos. No es el temor, no es el miedo, es el amor que nos lleva a obedecer. ¿Le gusta el Evangelio? Esa es la vida que ha sido llamado. Y ahí viene, ¿no?, el valor de la comunión. En la medida que crecemos eso, amamos a Cristo. Y le digo en el nombre del Señor, no hay nada que nos quede grande si amamos a Cristo. Nada. Me gustan las palabras de algunos ateos, pero cuando por la gracia de Dios se convirtieron a Cristo y entendieron, estaban tan seguros por la palabra, por el testimonio del Espíritu, que Cristo pagó todo por ellos en la cruz. Me gusta lo que han dicho. Si Cristo murió por mí, no hay nada que yo no pueda hacer por Cristo. Ahí ve a Pablo, ¿cierto? Gastó su vida y finalmente en el año 64, por orden del malvado Nerón,
en la calle Ostia de la ciudad de Roma, un verdugo con un hacha de unos 25 centímetros de ancha, pusieron la cabeza de Pablo sobre un palo y de un solo golpe le cortaron la cabeza. Pero murió feliz. Le aseguro que murió con gozo. ¿Quién es Cristo para nosotros? El que nos da descanso. Tiene la capacidad, su sacrificio es tan poderoso. El precio que Dios pagó es tan alto para darnos. ¿Qué es lo más costoso que usted tiene? ¿Qué es ¿Cuál es la piedra más costosa que hay en el mundo? En Australia hay solamente en Australia, unos diamantes de color rosado. Solo allá. El precio no lo han dicho porque parece que es tan alto. Pero hasta ahora, hasta donde sabemos, la piedra preciosa más costosa que hay en el mundo, ¿sabe dónde está? Aquí en Colombia. Se llama la esmeralda, pero no todas las esmeraldas. Hay una esmeralda que se llama gota de aceite. Es la piedra más rara e increíble. Si yo tuviera una piedrita aquí en un anillo de gota de aceite y se apagan todas estas luces, usted vería una luz verde. Tiene luz propia. ¿Qué cosas hace Dios tan asombrosas, no? ¿Sabe cuánto tienen encargadas esas piedras los potentados de Europa, entre ellos los reyes? A Víctor Carranza, usted sabe quién es él. Le dijeron: Víctor, te encargo una piedra, $40,000 por cada gramo. Un anillito una piedrita de 20 gramos, $800,000. ¿Cuánto es eso? Sin embargo, no es lo más caro. ¿Qué es lo más caro que ha tenido el hombre? ¿Sí sabe? Lo más caro que ha tenido el hombre es algo que solo tenía un valor científico, nada más. Lo más caro que ha existido hasta ahora en cosas materiales son las rocas lunares que trajeron los astronautas en julio de 1969. Les encargaron traer una cantidad de kilos de rocas lunares. Las trajeron muy bien protegidas porque decían que podían tener bacterias que matan la humanidad y por eso los metieron en cuarentena, ¿cierto? A ellos y a sus materiales traídos los encerraron en cuarentena hasta no saber si había alguna bacteria que podía matar la humanidad. Pero después salieron y llevaron las rocas, las repartieron a varios laboratorios de la NASA para ver qué contenían. Estaban ansiosos de escudriñar eso con sus aparatos tecnológicos tan avanzados. A ver, ¿qué nos enseña todo esto? Hicieron la cuenta cuánto costaron esos 50 kilos. ¿Sabe cómo salió? A $14 millones el gramo. Carito, ¿no? Pero ¿cuántos saben que Dios pagó un precio más alto? Su sangre por usted. Usted y yo somos lo más costoso. No vivamos de cualquier manera, hermanos. No vivamos mediocremente. Consagrémonos a conocer y amar a Cristo. Conocer y amar a Cristo, así llegamos al conocimiento de Dios Padre. Si algo anhela Dios, primero que usted sea salvo y luego que conozca a Cristo. Usted y yo somos lo más costoso que Dios tiene. ¿Recuerda lo que Pedro dijo? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, y ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Usted y yo somos lo más costoso que Dios tiene, porque Dios no buscaba solamente salvarnos. La Biblia habla del nuevo nacimiento y de ser adoptados como hijos de Dios, y tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. Mañana continuamos el mensaje, ¿no?
como vivir como hijos de Dios. ¿Por qué no se inclina ante el Señor Jesús? Él es la autoridad suprema de parte de Dios. Inclinarse a Él es inclinarse ante Dios. Cristo, nombre más alto, precioso Salvador, Rey Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor, Príncipe de paz y consejero es Dios con nosotros, Padre eterno, su justicia es para siempre y su reino por siempre será.